Bueno, regresamos después de dos cortos de películas de animación. Estaba Persepolis y Zombie, que es una película de Walt Disney. Recuerden el tema del día de hoy, estamos hablando de procesadores porque tiene que ver con todo este tema que estamos abarcando de modding, de montar una máquina, de hacerle eh, instalación de RAM, etcétera, etcétera. Entonces uno de los temas importantes es los procesadores como tal. ¿Cuál procesador escoger? ¿Qué es el procesador? ¿Qué debo tener en cuenta para saber si mi procesador es bueno o no? Entonces, ese es el tema de hoy. Y vamos a comenzar entonces con algo de historia, del porqué de los procesadores y todo esto. Bueno, el procesador es como de los ítems o elementos más importantes dentro de nuestro computador. Es el cual procesa la información. Entonces es el core de nuestra máquina de cómputo. Recuerden que viene con la electrónica de estado sólido, con los transistores, y la miniaturización entonces ha tenido mucha importancia en el mercado de los procesadores. Entonces lo primero que miraríamos, que ahí en la gráfica no se ve muy bien, es qué hace el procesador. Entonces el procesador es una máquina que tiene instrucciones y que se ejecuta, que se ejecutan cuando entonces estamos utilizando el computador. Esas instrucciones pertenecen entonces a los programas. Entonces el procesador como tal es una maquinita que tiene ese conjunto de instrucciones y un conjunto de registros. En estos registros entonces se guarda información y se hacen cálculos sobre esos datos que hay gracias a las instrucciones que tiene el procesador. Eh, Eso tiene que ver entonces con este desarrollo que ha tenido la electrónica y entonces vienen diferentes ramas de procesadores. Las dos más grandes es la familia de los RISC y la familia de los CISC. Por acá copiar el dato. El RISC y el CISC, entonces son como dos vertientes de desarrollo y diseño de los procesadores. Entonces, en estas el nombre significa, esta sigla significa, entonces, Restricted Instruction Set. Entonces, es un conjunto de instrucciones restringidas. Por ejemplo, si han trabajado con Assembler, conocen, por ejemplo, el típico mueva AXBX. Entonces, eso es mover el dato que está en el registro AX a el registro BX. Entonces, estos procesadores tienen instrucciones muy sencillas. Entonces, puede decir AX, adición BX, y entonces esto ejecuta el procesador. A eso se le llama la arquitectura RISC. Es un conjunto muy pequeño de instrucciones y con esas instrucciones entonces se pueden hacer muchas cosas gracias a interrupciones y llamados a dispositivos externos, por ejemplo en el computador, lo que es la pantalla, acceso a los discos duros, a la memoria RAM, etcétera, etcétera. Entonces viene la familia de los RISC y los procesadores, por ejemplo, de las familias tienen más o menos unas 180 instrucciones, aunque hay otros que tienen menos instrucciones, entonces son los microprocesadores de los que hablamos cuando teníamos Arduino. Entonces, estos procesadores, eh, gracias a su conjunto tan pequeñito, son fáciles de implementar, de poner en silicio. Entonces, compañías como Intel entonces comenzaron a desarrollar sus primeros procesadores y cada procesador tiene su conjunto de instrucciones diferentes. Otras familias que tenemos por ahí son los CIS. Los CIS entonces es un conjunto de instrucciones complejo. Si la R era restringida, la C en CIS es complejo. En estos procesadores entonces el conjunto de instrucciones no es restringido, sino que son complejos y tenemos instrucciones, por ejemplo, que podemos hacer líneas. Entonces, por ejemplo, podríamos tener la instrucción XY, X1, 1, X2, 2, para formar, por ejemplo, una línea en la pantalla. Entonces, esas arquitecturas son muy complejas. Para hacer un procesador de este tipo, entonces se necesita mirar el procesador. Entonces, fuera de tener un procesador, tenemos microprogramación en hardware. Entonces, tenemos dos componentes que hacen el CISC.
El desempeño de esas máquinas es muy bueno, pero el costo de producirlos es muy alto. Entonces tenemos cosas como los Motorola, la familia de los Motorola tenía características CISC, y tenemos por ejemplo que los procesadores que utilizaba Apple están basados en esta arquitectura. Entonces ahí vemos como la diferencia entre las tecnologías RISC y la CISC. Entonces la RISC, muy barato, muy sencillo, pocas instrucciones. Entonces, por ejemplo, cuando hago un programa para red, el programa que yo hago en un lenguaje de alto nivel se convierte en un montón de instrucciones en assembler, en lenguaje de máquina, en lenguaje del procesador, y los se ejecuta este como tal. Por el otro lado, entonces tenemos los que al momento de compilar mi programa ya se convierte en un poquito de instrucciones, no tantas como el RISC. Produciendo entonces un mejor desempeño. Entonces estaba peleada RISC, CISC. Más barato RISC, más caro CISC. Entonces ahí tenemos esos dos como familias iniciales. ¿Qué ha pasado hoy en día? La velocidad de los procesadores entonces ha comenzado a muy alta. Por allá recuerdan cuando hablábamos de 20 MHz, 25 MHz en cómputo, luego 80 MHz. Hoy estamos hablando de velocidades gigahertz. Entonces hoy tenemos procesadores de hasta 3 GHz, 3.5. Entonces gracias a ese incremento de velocidad, el uso de los CIS se ha visto reducido, porque entonces ya tenemos una máquina que ejecuta millones de instrucciones por segundo, y esas instrucciones pueden ser sencillas con la plataforma RISC, y esa actividad entonces puede competir con la tecnología CIS. Entonces la tecnología RISC ha ganado mucho mercado. Todavía existe el CIS, pero no están utilizadas. Entonces en la carrera de los procesadores, RISC es la tecnología que manda la rada. Tenemos Intel como una de las empresas representativas a nivel de procesadores. No es la única, también vamos a tener acá, por ejemplo, ARM. ARM es una compañía que tiene sus procesadores y microprocesadores, sus propias características, por ejemplo, para un mercado de dispositivos móviles. Entonces, por ejemplo, en su teléfono celular, seguramente tendrán un Motorola, un chip Motorola, o tendrán, por ejemplo, chip ARM. Esta tecnología entonces tiene su propio conjunto de instrucciones, tiene sus propios compiladores, y cuando desarrollamos entonces un programa en lenguaje C, por ejemplo, lo convertimos en ejecutable, en lenguaje de máquina, se queda para la plataforma o la tecnología. Entonces, por ejemplo, en el caso de los ARM, estamos hablando de ARM, y en el caso de Intel estamos hablando de los X86. Por ahí eso es como más popular. Ahorita hablamos de esa familia. Entonces no solo existen procesadores de solo marca Intel o AMD, sino que existen muchos procesadores de diferentes marcas. Está, por ejemplo, Motorola, VIA, el popular Intel, AMD. Bueno, a nivel de procesadores, entonces los procesadores están en los teléfonos, en los dispositivos de cómputo, etcétera, etcétera. Nosotros estamos aquí hablando mucho de Intel y AMD porque son las casas que conocemos que producen procesadores para equipos de cómputo como computadores de escritorio y portátiles. Entonces, por eso es que hoy vamos a seguir hablando de ellos. Empresas, pero con IBM tenían tecnologías que también se llaman PowerPC, que eran procesadores también que tenían instrucciones complejas. Entonces, el desempeño era mucho mejor. Por ejemplo, ahí tenemos un 286, entonces encapsulado y pequeñito, muy pequeño, metido en el modo bar, que va a ser uno de los temas que vamos a mirar en próximos programas. Entonces, recordemos, el procesador es el cual ejecuta las instrucciones de los programas, es el que nos permite entonces eh, procesar toda la información que está en la memoria, y de acuerdo a eso entonces tiene un conjunto de instrucciones los cuales puede ejecutar. Ese conjunto de instrucciones puede ser restringido, o sea, pequeño, o complejo, y de acuerdo a eso entonces divide RISC y CISC, y eso cambia los precios. RISC es más barato, CISC es más caro.
tenemos compañías como Motorola, eh, escapar las otras, vía Intel, AMD produciendo